Bueno, ¿qué tal? Vamos a iniciar el tercer video. Y como siempre tenemos un plan de clase que es introducción de algún conectivo nuevo, en este caso, para irnos acotando de qué manera podemos simbolizar distintas expresiones del lenguaje coloquial, es decir, el lenguaje de todos los días. Hay partes del lenguaje de todos los días que ya vimos que no la vamos a poder simbolizar, como aquellas que no sean proposiciones. Y después vamos a hacer algunas reflexiones sobre las cosas que estuvimos viendo, ¿no? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Espero que muy bien. Yo ando bien, trabajando con ustedes y por iniciar la tercera clase virtual de Matemática Cero para alumnos de la Facultad de Informática dependiente de la Universidad Nacional de La Plata. En eso estamos. Y lo que les recomiendo es que tengan presente, pueden tener el apunte abierto si quieren, las tablas de verdad de los conectivos que estuvimos estudiando hasta ahora, que son la conjunción, la disyunción, la negación y el condicional. Y el apunte de cátedra, acuérdense que lo tienen subido en el sitio de ideas de la Facultad de Informática. Y vamos a seguir ampliando nuestro lenguaje. Vamos a mirar primero que todo unos 3 condicionales asociados a un condicional fijo y dado. Por ejemplo, supongamos que me dan la proposición condicional siguiente. Si Juan juega al tenis, entonces Juan se curó de la muñeca. Ese condicional lo podríamos simbolizar poniendo T, por ejemplo, a Juan juega al tenis, C, Juan se curó de la muñeca. Por lo tanto, de esa manera tendríamos T entonces C, donde T es el antecedente, C es el consecuente. Teniendo este condicional como fijo, como dado, es en mi dato, yo puedo construir a partir de ahí 3 nuevos condicionales que tienen distintos nombres. Uno que es el recíproco, y el recíproco es C, entonces T. Otro que se llama el contrario, que es no T, entonces no C. Y otro que se llama contrarrecíproco, que es no C, entonces no T. Entonces, dado T, entonces C, haciendo variaciones convenientes sobre antecedente, consecuente o sus negaciones, podemos fabricar estos otros condicionales que tienen, ya les digo, el nombre de recíproco, contrario y contrarrecíproco. En el lenguaje coloquial, C, entonces T, simbolizado así, sería: si Juan se curó de la muñeca, entonces Juan juega al tenis. El no T, entonces no sé, ¿qué sería? Si Juan no juega al tenis, entonces Juan no se curó de la muñeca. Y no sé, entonces no T, es si Juan no se curó de la muñeca, entonces Juan no juega al tenis. Acuérdense que cuando ustedes simbolizan una determinada proposición, hay que poner las letras y el símbolo de conectivo que las vincula y después 2 puntitos y en el lenguaje coloquial. Pronto veremos que estos conectivos, estos condicionales que hemos introducido a partir de T, entonces C, tienen alguna relación entre sí, pero eso un poquito más adelante. Otro conectivo importante para considerar es un bicondicional. El bicondicional se escribe en términos de la conjunción y condicionales, de 2 condicionales, por eso se llama bicondicional. Un ejemplo clásico de la vida cotidiana donde usamos el bicondicional sería este: ¿el agua está en ebullición? Sí, solo sí, la temperatura del agua es de 100 grados centígrados.
Por lo que sabemos de la experiencia y nos han comentado en las clases de química o de física, en cualquiera de las dos puede haber sido, esa proposición es verdadera. Si llamo E a el agua está en ebullición y llamo T la temperatura del agua es de 100 grados centígrados, entonces esta proposición la podemos simbolizar E entonces T y T entonces C. ¿No? O directamente, en lugar de poner las flechitas por separado, se pone una flechita que va y viene. Esto sería de E entonces T y de T entonces E. Entonces, el bicondicional, ¿no?, entre E y T se escribe con una flecha que va y viene. En este caso, como dijimos, ese bicondicional va a ser verdadero. Ahora, un bicondicional se puede establecer, no necesariamente como en este caso, como que es el agua está en ebullición bicondicional, la temperatura del agua es de 100 grados, sino cuando unimos mediante un conectivo bicondicional dos proposiciones o formas proposicionales cualesquiera. Por ejemplo, podría escribir una flechita que va y viene entre las proposiciones siguientes. El número 4 es primo, sí, solo sí, Aristóteles escribió sobre lógica. Una primera, aproximándonos a la simbolización, sería esta. El número 4 es primo, sí, solo sí, o bicondicional, como quieran decirle, Aristóteles escribió sobre lógica. Simbolizando mejor, ¿no?, escribo N, el número 4 es primo, escribo A, Aristóteles escribió sobre lógica, entonces la simbolización del número 4 es primo, sí, solo sí, Aristóteles escribió sobre lógica, le escribimos N, bicondicional A, dos puntos, y luego la proposición. Ahora, quiero hacer algunas observaciones de la tabla de verdad del bicondicional. Recordemos que el bicondicional hemos dicho que es la conjunción de P entonces Q con Q entonces P. Fabricamos con las 4 instancias de verdad posibles de P y de Q, P entonces Q, cuáles son sus valores de verdad, fabricamos cuáles son los valores de verdad de Q entonces P, pensar que Q juega acá de antecedente y P de consecuente, por lo tanto, tener presente cómo es la tabla de verdad de un condicional, ¿no? Un condicional es falso en el caso antecedente verdadero y consecuente falso. Luego, en este caso, es el único que es falso Q entonces P. Y para estas instancias de verdad, P entonces Q es falso únicamente en este caso. Entonces, si ahora tenemos que hacer la conjunción, porque el bicondicional es la conjunción de este condicional con este, recordemos que una conjunción es verdadera si los dos conjuntos son verdaderos. Por lo tanto, va a ser verdadera en la primera línea, verdadera en la última línea y falsa en cualquiera de las dos del medio. Si observamos componentes del bicondicional, veamos que si las dos son verdaderas, el bicondicional me da verdadera. Si las dos son falsas, el bicondicional nos dio verdadero también. En cambio, cuando una es verdadera y la otra es falsa, que serían estas dos instancias de verdad, el bicondicional dio falso. Entonces, resumiendo, un bicondicional es verdadero en los casos que las dos letras que fabrican ese bicondicional tienen el mismo valor de verdad. Y es falso si los valores de verdad de esas letras que lo fabrican son diferentes. Bueno, entonces acá les pido que analicen el valor de verdad de estas 4 proposiciones que doy. Quién sabe, tienen que analizar si es cierto que los pájaros vuelan. Cualquier pájaro vuela, búsquenlo en Google. Después otro comentario, quién sabe, algunos nos recuerdan que el autor del Martín Fierro no es Sarmiento, sino que es José Hernández. Pues
con esa ayuda analicen valor de verdad de estas 4 proposiciones bicondicionales. Y otra manera de expresar el bicondicional. Por ejemplo, como dije que el bicondicional es la conjunción de P entonces Q y Q entonces P, podríamos decirlo también de estas 2 formas distintas. Estamos expresando lo mismo, estamos expresando el bicondicional, pero se podría decir si P entonces Q y recíprocamente. ¿Por qué recíprocamente? Porque se acuerdan que hace un momentito dijimos que Q entonces P es la recíproca de P entonces Q. Entonces acá lo que estamos diciendo, si P entonces Q y recíprocamente, en realidad decimos P entonces Q y Q entonces P. Y eso es lo que dijimos que era un bicondicional. Y después, hace un momento, no, en la clase pasada hablamos de que el condicional se podía escribir en términos de necesario y suficiente. Por eso el bicondicional también se puede escribir como P es necesario y suficiente para Q. ¿Está bien? Bueno, entonces con estas 2 nuevas maneras de expresar un bicondicional de manera coloquial, les pido que expresen estas 4 condicionales que tienen acá, esas 4 proposiciones que son condicionales, usando estas maneras de escribirlo o de expresarlo, ¿no? Así practican esa situación. Bueno, y después otra cosa que me resulta interesante de aclarar es la necesidad de ser muy precisos en la escritura de las formas proposicionales. Acá les explico, ¿no es cierto?, los pasos a seguir para escribir la tabla de verdad de esta proposición. Esta proposición, fíjense que es un condicional donde el antecedente es P y el consecuente es la conjunción de Q y R. Por lo tanto, intervienen 3 letras. Si intervienen 3 letras, necesitamos fabricar una tabla de 8 instancias de verdad. Para las 4 primeras que estamos acostumbrados a poner, la R puede ser siempre verdadera. Y para esas 4 instancias de verdad, la R puede ser siempre falsa. Acostúmbrense a seguir un patrón siempre igual para escribir fabricar tablas de verdad de compuestas cuando hay varias letras para no olvidarse de ninguna instancia posible de verdad. Recordemos que si quiero analizar cuál es el valor de verdad del consecuente de la forma que quiero encontrar su tabla de verdad, como es una conjunción, tengo que memorizar la tabla de verdad de la conjunción. Una conjunción es verdadera si las 2 conjuntos son verdaderas. ¿Quiénes son los conjuntos Q y R? Eso hace que nos dé verdadero, 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 falso, verdadero, falso, verdadero, 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 falso, verdadero, falso, y acá va a ser falso porque la R siempre es falsa. O sea que esto es el consecuente de ¿quién? Los valores de verdad del consecuente de P, entonces Q y R. Entonces, ahora, si quiero hacer la tabla de verdad pedida, lo que tengo que acordarme es del valor de verdad de un condicional. Y el valor de verdad de un condicional resulta que lo tengo que saber, que es falso en el único caso, antecedente verdadero y consecuente falso. Bueno, entonces nos ha quedado, pensando en eso, nos ha quedado que esta es la tabla de verdad. Ahora vamos a ver porque yo acá marqué con amarillo esto por lo que viene. Ahora, cuando a mí me dan que calcule una tabla de verdad de esta forma proposicional, a propósito la pongo así para que vean que hay ambigüedad en esta tabla. Acá, en esta forma, ¿qué me quieren decir? P entonces Q y R, que es lo que hicimos recién, o me quieren decir P entonces Q y R. Bueno, vamos a mirar si esto expresa esto o si esto expresa esto. La tabla de verdad
de esta forma ya la hicimos, es la que está acá. Vamos a hacer la tabla de verdad de esta otra forma. Con paciencia, se hace exactamente igual que la anterior, se coloca P, se coloca Q, se coloca R, sus valores, 8 valores de verdad en total, instancias de verdad a comparar. Acá, si está escrito de esta manera, lo que es como operación fundamental sería la conjunción. ¿La conjunción de qué? Y bueno, la conjunción de P entonces Q con R. Entonces, primero calculamos P entonces Q, cuyos valores de verdad son estos que están acá, y tenemos que hacerlo conjunción con R. Bueno, P entonces Q. ¿Cuándo es verdadera y cuándo es falsa? Es verdadera, salvo que antecedente verdadero y consecuente falso. Por lo tanto, me da falso en la segunda línea y me da falso en la sexta línea. En todo otro caso, P entonces Q es verdadero. Y ahora tenemos que hacer la conjunción de esta forma que tenemos acá como primer conjunto con R, segundo conjunto. Entonces, observen que ya sabemos que una tabla de verdad de una conjunción es, ¿cómo se llama? Verdadera si los dos conjuntos son verdaderos. Entonces, vamos a correr esto. Entonces, ¿qué pasa? Acá en las últimas líneas, en las dos últimas, como R es falso, esta forma proposicional tiene el valor falso. Y miremos la tabla anterior. Para esas mismas instancias de verdad, en las dos últimas, acá nos dio verdadero. ¿Qué significa eso? Significa que esta forma proposicional no está expresando lo mismo que esta forma proposicional. Porque acuérdense que nosotros estamos trabajando con una lógica de dos valores de verdad. No es lo mismo que una forma sea verdadera a que una forma sea falsa. Por lo tanto, las dos formas son distintas. Después vamos a ver bien cómo podemos analizar esto en general, pero ya voy anticipando que es muy importante, y esto es lo que quiero que quede claro, que es muy importante el uso de paréntesis adecuadamente para que no haya ambigüedad de lo que nosotros queremos expresar. Es lo mismo que lo que nos pasa en los números, ¿no es cierto? Si nosotros queremos hacer algo donde aparecen símbolos de más, de me y de multiplicación, es decir, operaciones distintas, lo mismo que si fueran operaciones de restas y sumas o restas y productos. Una cosa es hacer 3 más 2, que nos da 5, y multiplicarlo por 7, y otra cosa es hacer 3 más 2 por 7, ¿no es cierto? Esto da 35, porque esto es 5 por 7, 35, y esto es 3 más 2 por 7, 14, entonces 3 más 14 es 17. O sea que también en el cálculo aritmético es importante que usemos paréntesis para que no haya ambigüedad. Bueno, en el cálculo lógico también es importante para que no haya ambigüedad que usemos paréntesis convenientemente para que no tener algo que no es lo que queremos simbolizar. En el lenguaje cotidiano o en el coloquial, acuérdense que uno también tiene esos símbolos auxiliares como son el punto aparte, la coma, ¿está bien? Para darle expresión y saber de qué queremos hablar. Bueno, en la lógica lo que queremos hacer para tener no ambigüedad es, además de los conectivos, obviamente, que vamos a usar, son los paréntesis. Bueno, espero que les haya resultado útil el video de hoy y nos vemos en la próximo video.